Hermanos, cuando creíamos que los chinos ya tenían un producto sumamente competitivo con la deportiva 450 SR de CF Moto, creíamos que habían llegado a la cúspide. Sin embargo, creo que se están portando bastante competitivos y han arreglado ciertas falencias de ese modelo, convirtiéndola en la nueva 450 SRS, que no solo es un monobrazo, sino también cambia un poco su comportamiento. Y nuestra tarea del día de hoy es investigar si esta nueva motocicleta se convertirá en la deportiva referente de este segmento. Así pues, acompáñenme a descubrirlo. Soy Carlos de JR Moto Review y esta es la reseña completa de la 450 SRS. Hermanos, como siempre nos toca hablar primero del diseño, qué es lo que puede ofrecer esta 450 SRS. Ya les voy adelantando que esto es, como siempre, muy subjetivo, pero a mi parecer es una moto que ha aportado mucho en este segmento, donde ya estábamos acostumbrados a diseños que venían ya siendo maduros, ¿no? Como el tema de la Ninja 400 o la Yamaha R3. Y en este caso creo que hemos visto un acierto por parte de CF Moto. ¿Por qué? Porque, bueno, como bien saben, anteriormente CF Moto trabajaba con Kiska Design, la casa diseñadora de KTM. Y ahora en estas últimas oportunidades han comenzado a trabajar con el estudio italiano Modena 40, del cual ha resultado diseños bastante futuristas como el que vemos en la 800 NK, la 450 NK y desde luego pues una de las que comenzó con esa colaboración que es esta 450 SR, que se acerca bastante mucho en esta versión monobrazo al concepto que nos presentaron allá en 2022. Bueno, creo que el frontal es bastante llamativo porque además de futurista se ve agresivo, ¿no? Lo logran con esas aletas delanteras, cosas que normalmente no vamos a ver o que prácticamente no habíamos visto con anterioridad en este segmento y que, bueno, según la marca son funcionales. Pues según CF Moto mejoran el manejo de esta motocicleta por altas velocidades, ya estamos hablando de arriba de 140, 150 km por hora, ayudando en la aerodinámica de esta 450 SR. Pero no solamente se quedan las aletas, digo, es de lo más llamativo que encuentras, sobre todo si ves la motocicleta por la parte frontal. Desde luego esta versión monobrazo, lo más llamativo que tiene es precisamente tener ese rin expuesto, un rin de 17 pulgadas, que creo que tiene sus aspectos positivos, negativos en cuestión a vista, En cuestión a vista, pues es mucho más estética, se ve una moto incluso más premium. Pero, ¿cuál es el punto negativo en cuanto a la estética? No sé si sea por el monobrazo, pero se ve un poquito menos esbelta la moto por la parte trasera. Incluso mucha gente llega a pensar que esta llanta trasera es más angosta de lo que realmente es, cuando es una llanta estándar en el segmento, es de 150 de ancho. Y bueno, desde luego también luce el monobrazo por esta salida de escape que ha sido modificada frente a la versión estándar, porque tenemos ahora un escape más corto y creo que le viene muy bien porque de esta manera luce más el monobrazo. Cuestión que yo estoy un poquito en desacuerdo con el tema de la QJ Motor SRK 450 RC, que tenía precisamente una salida de escape que prácticamente obstruía la vista del ring, pues, ni te dabas cuenta que era una monobrazo, ¿no? En este caso sí queda muy estético, pero la verdad es que pocas diferencias visuales aparte del monobrazo con respecto a la versión estándar, más allá del color que puedes encontrar de manera exclusiva en esta, con los rines en color rojo, y desde luego la versión gris, que se me hace un poquito más original en ese aspecto porque no comparte color con la 450 SR estándar. Ya por último, hablar del tema de los materiales. La verdad es que es una variación de diferentes plásticos con metal en la zona del tanque. La zona de la pintura me gusta mucho, se ve de calidad. La cuestión de los plásticos creo que están prácticamente en lo esperable en este segmento, pero sí es una marca que ofrece cosas muy diferentes a lo que estamos acostumbrados con
marcas de origen chino, ¿no? Vemos una combinación de diferentes acabados de plástico que emulan un poquito la fibra de carbono, que la hacen ver más deportiva. Creo que tiene varias cosas interesantes, sobre todo me llama la atención la tapa del carenado, estos tipos sliders, pero que son de plástico. La verdad es que creo que terminan siendo más en una función estética que en una función ya práctica, ¿no? No creo que lleguen a ser tan efectivos, o espero que nunca lo lleguemos a comprobar. Y si a alguien ya le ha pasado una caída en una 450 SR o una SRS, cuéntenos si estos sliders fueron funcionales. Para mí creo que se cumplen un término más estético, pero bueno, sería cuestión de que nos lo platicaran ustedes. Y es que cuando hablamos de estética tampoco podemos dejar de lado su iluminación, que también forma parte de este estilizado diseño. Y es que aparte vean la bienvenida que tienen esos faros delanteros, que la verdad hacen que se sienta un producto más premium de lo que a lo mejor uno ostenta en este segmento. Además encontramos otras características interesantes, como las direccionales en la zona de los espejos, que a mi parecer se ven muy bien. Pero he encontrado un inconveniente, y es que creo que eso hace que el espejo sea más pesado, y me he percatado que eso genera un poquito de vibración a altas velocidades. Los espejos empiezan a tener este movimiento, aunque la verdad es que no recuerdo eso en la 450 SR estándar, por lo cual quizá puede ser algo muy particular de esta unidad, un tema de ensamble a lo mejor, pero bueno, hasta ahí lo dejamos. En el tema de la luz trasera también llama mucho la atención porque coincide mucho con el estilo de la farola delantera. Incluso vemos unas líneas muy similares, y las direccionales las encontramos en la salpicadera, que es muy finita, ya saben, como acostumbra ser en las motocicletas deportivas. Ahora, en términos prácticos, creo que esta iluminación es más que correcta. Llega a tener un excelente haz de luz, muy buena apertura, muy buena profundidad. La verdad es que en ese aspecto, que es lo más importante, no queda de ver. Y es que a nivel de instrumentos, la verdad es que no pude haber estado más contento. Creo que el cambio que tuvo CF Moto con respecto a generaciones pasadas, con experimentos ahí un poquito raros, añadiendo una botonera adicional, o bien teniendo que interactuar todavía directamente en el TFT, no eran la solución más práctica. Al día de hoy se han alineado con esa situación, poniendo unos botones bastante prácticos y estilizados, una cruceta que te permite interactuar muy bien con el nuevo panel del que ya voy a hablar. Para mí creo que pudieron haber tenido un tacto más duro, lo cual te provocará un poco más la sensación de estar apretando el botón, porque a veces con el guante perdemos cierta sensibilidad y no nos damos cuenta cuando estamos presionando un botón. Sobre todo me ha pasado con el botón de cambio de luz, el cual está precisamente ahí cerca del embrague, y cuando estiro los dedos para accionar el embrague termino por apretarlo sin darme cuenta. Si tuviera un feedback un poquito más duro, quizá me daría cuenta, o quizá no se apretaría accidentalmente. Entonces, en ese aspecto, creo que sí me hubiera gustado un tacto un poquito más duro. Pero de ahí en fuera, la verdad es que la funcionalidad es más que correcta. No puedo decir nada más de estos botones, que están bastante completos y que creo que van muy bien con la estética de la moto. Ahora sí, ya hablando del tablero, creo que esto es lo que más me gusta de su instrumentación en general. La verdad es que es un tablero que se ve muy moderno, que tiene muy buena calidad, que tiene muy buenos acabados, que se ve incluso con la exposición directa del sol, algo que normalmente sufren los tableros de este tipo TFT. Además, el funcionamiento que tiene creo que es muy acertado, es muy ágil para moverse entre los menús, la conexión al Bluetooth y al intercomunicador es más que suficiente, tiene muy buena funcionalidad en ese aspecto. Se puede conectar incluso también con el casco de un acompañante para sincronizar la música, la agenda telefónica y demás. Y además la información propia de un tablero creo que está más que sobrada. Encuentras todo lo que debes de encontrar en el lugar donde tú puedes esperar. En ese aspecto creo que CF Moto ya lo había platicado, pero se ha lucido en ese aspecto. Además, en las nuevas 450 SRS también vas a encontrar el T-Box, y que al menos yo no lo he visto incluso en marcas más caras, que es el tema de localizar tu motocicleta a distancia, de descargar directamente actualizaciones del sistema sin tener que llevar la motocicleta al concesionario o conectar siquiera un escáner. Lo puedes hacer mediante la aplicación en tu celular. La verdad es que es una maravilla. Y eso me ha parecido un acierto, porque el año pasado en la versión 450 SR estándar se ofrecía como opción, y ahora que se ofrece como serie creo que le ha dado un valor muy importante a esta nueva 450 SRS y también a su hermana, que también ya lo trae por defecto. Y amigos, hablar de este motor es hablar del más grande acierto que pudo haber tenido CF Moto, y por lo cual esta motocicleta está debatiendo en ese segmento de las deportivas del mediano cilindraje. Bueno, para mí es impresionante creer que este motor viene de una marca que lleva tan poco en el mercado en comparación a otras grandes marcas japonesas, por ejemplo, que llevan muchos años experimentando con sus motores.
por lo cual a mí se me viene a la cabeza que este motor es prácticamente una resultante del haber experimentado con motores ya de origen probado, ¿no? Estamos hablando de un motor de 450 centímetros cúbicos, doble árbol de levas a la cabeza, 8 válvulas, refrigeración por líquido, transmisión de 6 velocidades con clutch antirrebote. Y creo que, como les digo, ese carácter que tiene es lo más bonito que encuentro en este motor. Un motor muy lineal, que tiene muy buenos bajos, que estira muy bien en altas. Lo puedes llevar encima de las 11,000 vueltas, 12,000 vueltas y el motor sigue entregando más y más y más y más. Parece que no se cansa. La verdad es que el corte lo encuentras por allá de arriba de las 12,000 revoluciones por minuto. Encuentras un manejo muy alegre por ahí del medio régimen, alto régimen, que es normalmente lo que hacen las motocicletas deportivas, y creo que se han sacado un 10 en ese aspecto, ¿no? Han traducido muy bien lo que hace una Super Sport y la han convertido en una moto sumamente atractiva y divertida para manejar en el segmento. Además, a nivel de vibraciones, creo que se han sacado un 10 porque es una moto que vibra muy poco, lo esperable para un motor bicilíndrico de este tamaño, y creo que el sonido hace que te sientas en una motocicleta de mayor tamaño, como lo digo, por ese cigüeñal calado a 270 grados, ¿no? Además, el funcionamiento en todos los aspectos, tanto caja de velocidades, el clutch, mención aparte, es sumamente suavecito. La verdad es que incluso te da esa sensación de que no lo estás usando, que está desconectado, que no está funcionando, porque es sumamente suave. Motos que solamente me habían transmitido eso era la Versys 300, que en algún momento tuvo mi papá, y también la Ninja 400, por lo cual me atrevo a pensar que de ahí viene algo en cuestión a la fabricación, la mecánica de esta motocicleta. Pero la verdad es que en general tienes un motor que te va a sacar una sonrisa de la cara sin lugar a dudas. Y cuesta trabajo creer que esto haya sido diseñado en China, ¿eh? La verdad, impresionante lo que hizo CF Moto. Bueno amigos, ahora hablar de las suspensiones de esta motocicleta. La verdad es que las suspensiones han tenido un cambio bastante significativo para bien desde mi punto de vista, y es que el cambio más grande lo vamos a encontrar en el ajuste que tenemos en las barras delanteras, ¿no? Ahora tenemos un ajuste independiente en tensión y compresión, lo cual creo que le hacía mucha falta al modelo anterior, porque el otro modelo tenía como que esa tendencia a clavarse mucho o hundirse mucho del frente cuando íbamos ya en un aspecto más deportivo, por lo cual creo que es mejor tener la opción de regularlo si es que lo quieres de esa manera para un confort más amigable cuando vayas manejando la moto en ciudad, pero también es positivo tenerlo para endurecer esa suspensión cuando quieras la moto para un propósito más de carretera, con un poquito más de conducción divertida, o bien para meterla a circuito. Definitivamente creo que es un gran acierto, cambia mucho el comportamiento de la suspensión. Sí me da percatado de que cuando endureces mucho a la suspensión sí se vuelve una moto mucho más radical, y cuando empiezas a aflojar esa suspensión se empieza más a parecer a esa 450 SR que conocemos como la versión base. Desde luego también creo que ha habido un cambio en la suspensión trasera. Ese monoshock montado sobre violetas creo que tiene un comportamiento un poquito más duro, o al menos es la sensación que a mí me ha dado. No sé si es por el conjunto en general, el hecho de endurecer más la suspensión delantera, se haya hecho que la motocicleta en general haya tenido un poquito más de dureza. Pero bueno, pues a mí esa sensación me ha dado. No sé si también ahí influye un poco el basculante, que ya comentaré en su prueba cuáles son las diferencias más grandes que he percibido de él, aunque ya voy adelantando de que no son muchas, pero en general una suspensión efectiva y que ha trabajado muy bien. Amigos, hablar también de los frenos que tiene esta motocicleta y desde luego lo que calza a el asfalto, que son las llantas. Bueno, primero que nada los frenos. La verdad es que
Es algo sorprendente que ya vimos desde el año pasado con la versión de doble brazo, se ha mantenido la frenada idéntica. Tenemos un disco de gran tamaño de 320 milímetros con una pinza de anclaje radial de la marca Brembo, que no es una marca nada más por decir, es una pinza que trabaja muy bien, ya lo diré. Y bueno, detrás también tenemos un disco ventilado con una pinza monopistón que me hace un trabajo más regular, ¿no? Ahí no tenemos a lo mejor tanto sobresalto, como sí me causa sensación de muy buen tacto la pinza delantera. Apenas tocas el freno y tienes un muy buen tacto de frenadas, la verdad se siente contundente, pero hay un aspecto que no me ha encantado del todo, al menos he sentido en esta versión, que no es una moto que haya salido de serie, que de hecho creo que fue la primera que llegó a México de esta versión monobrazo y creo que es la que está rodando para demos por parte de la marca, pero he notado que el ABS es algo no preciso y es algo que me llamó la atención. No sé si sea en esta unidad porque al menos yo no lo recuerdo de la 450 SR que probé ya hace un año, porque he notado que el ABS no es intrusivo, o sea, no tiene ningún problema en ese aspecto, sino que cuando llega a entrar es un poquito raro porque normalmente las palancas te llegan a dar como esa sensación de que se mueve para evitar el bloqueo de la rueda y en este caso directamente no te deja frenar, se alarga muchísimo la frenada si llega a entrar. Entonces sí, al principio me sacó de onda porque sentí que no frenó, pero era el ABS el que estaba funcionando así. Después me di cuenta que también hacía lo mismo en la rueda trasera. Les digo, no sé si sea algo particular de este modelo, pero al menos a mí no me ha gustado y creo que llevándolo a pista mejor lo vamos a desconectar. Ya hablando de neumáticos, aquí creo que sí se nota el recorte que ha hecho la marca para mantener este producto en un precio que ya veremos que es, la verdad, bastante competitivo. Bueno, tenemos una CST, un fabricante chino que es filial de Maxxis, ya lo conocemos. En este caso tenemos las Adreno Sport, que la verdad es que no van mal. Creo que son neumáticos que están por ahí, digamos que en un intermedio, que los considero que tienen un buen tacto para un uso urbano, pero si quieres hacer cosas más deportivas, yo la verdad es que optaría por cambiarlos. Creo que un neumático más asiduo a este tipo de motocicletas lo va a hacer mejor y te va a dar una mejor condición de manejo si lo que quieres es llevar esta moto al límite. Desde luego, creo que estos neumáticos, a lo mejor para alguien que los use en ciudad, les van a resultar buenos porque les van a dar a lo mejor más durabilidad que un neumático más blando, pero en mi particular experiencia, creo que sí los cambiaría. Ese es un punto de vista que ya cada quien decidirá de acuerdo a su estilo de manejo, si cambiarlos o quedarse con los originales. Y bueno amigos, ya hablando de confort, arriba de esta 450 SRS está más claro que decir que aquí no encontramos ninguna diferencia con respecto a su hermana que ya conocemos. La verdad es que es un asiento que se siente muy bien, valga la redundancia. Es un acabado que se ve mejor de lo que yo hubiese esperado, tiene unos detallitos ahí muy bonitos, tiene ahí el logo de SR. La verdad es que tiene incluso muy buen acolchado teniendo en cuenta el tipo de motocicleta que es, por lo cual creo yo que considerando para un uso urbano te la vas a llevar muy bien, incluso un poquito en carretera, donde de plano a mí la verdad es que no me ha convencido en lo absoluto porque es como el día y la noche, es el asiento trasero. Este asiento trasero, imposible usarlo para viajes ya digamos no largos, sino medianamente largos. La verdad es que no entiendo por qué no han tenido la misma filosofía que ya tenían con la 250 SR y la 300 SR, que era un asiento de dimensiones similares, pero muchísimo más acolchado, que era mucho más práctico que este asiento que considero yo es una roca. De ahí en fuera la postura de manejo, creo que es un combinado entre una moto muy deportiva, pero también no tan deportiva. Es decir, tenemos una postura sí más radical que en la Yamaha R3 o en la Ninja 400 de Kawasaki, pero me parece que también no tan radical como una Super Sport de esas marcas, ¿no? Es una postura que está ahí, no tiene el manillar tan abajo. Y otra de las cosas que ayuda mucho en comparación, por ejemplo, a la KTM RC390 que yo tengo, es que el asiento no es tan alto, entonces eso no te obliga a ir tan clavado hacia enfrente, por lo cual considero que incluso eso puede ayudar a mucha gente que no es de dimensiones muy altas como yo. En mi caso mido 1.69 y puedo calzar casi con la planta de ambos pies, entonces eso no me genera ningún problema. La verdad es que creo que en ese aspecto sí lo podría recomendar para gente que no es muy alta, y eso aporta un poquito a la conducción si lo quieres hacer de una manera más urbana, a tener una postura algo menos radical. Ya pasándonos al comportamiento de esta motocicleta en ciudad, la verdad es que es una moto que se lleva muy bien, y para eso te voy a dejar el video de cómo se maneja en esa circunstancia. Como moto urbana tiene varias cosas que me agradan. Lo primero es el peso. Desde luego estamos en un segmento en el que no estamos tampoco acostumbrados a motos de más de 200 kilos, pero sí llega a pasar. En este caso me siento feliz porque no superamos la barrera de los 170
y es una moto que se deja llevar sumamente bien, ¿no? O sea, no tienes problemas por mover la motocicleta entre el tráfico. Los espejos en un principio te hacen suponer que van a pegar, pero la verdad es que no sobresalen. Simplemente hay que tener cuidado porque pues me imagino que no son económicos al tener la unidad ya direccional ahí directamente en el espejo. Y la verdad es que es un comportamiento muy bueno, ¿no? Obviamente ahorita ya le moví un poquito a las suspensiones, entonces es un poquito rígida para andar en ciudad, pero puedes ajustarlas también y no tienes problema. O en caso de que no valores tanto el monobrazo, creo que la versión SR normal va a ser muchísimo más cómoda para ciudad por esa suspensión que es más blanda, ¿no? La potencia de la moto es más que suficiente para esta situación, la verdad es que no pides más. Y además es muy maniobrable, ¿no? Pero obviamente tiene su contra, ¿no? Ya si estás mucho tiempo en ciudad, pues ya empieza a ser un poco cansada esta posición, porque ya saben, normalmente en ciudad se cansa uno mucho con las motocicletas deportivas, porque tienen mucho a estar semáforo, acelerar, frenar, acelerar, frenar, acelerar. Entonces eso empieza a cargar un poquito las muñecas, te fatiga al cabo de un tiempo. No es tan radical la posición como ya lo vimos como en una Super Sport, pero sí tiene su grado de inclinación hacia enfrente. Si no eres muy asiduo a ese tipo de manejo, la verdad es que sí puede parecer algo incómodo en un principio, pero a mí la verdad es que no me ha supuesto un problema esa postura. Y a mí me agrada mucho, como ya lo comentaba también, que podemos muy bien llegar al piso. Ahora, una característica que también me gusta mucho es que las direccionales tienen apagado automático. Eso también es algo raro de ver en este tipo de motocicletas, o al menos yo no había visto en motocicletas de este segmento, ¿no? Por ejemplo, ya tenemos la direccional encendida para incorporarnos. No la voy a apagar. Suele pasar que se nos olvida mucho apagar las direccionales y automáticamente ya se apagó. Por último, comentar una de las características que más me ha gustado, y es que esto no se ve casi en motos de este segmento, y es que si vas en carretera y tienes una frenada de emergencia, esta motocicleta detecta cuando estás haciendo una frenada excesiva y automáticamente las direccionales o intermitentes se ponen a parpadear. Entonces eso es muy bueno, un hábito de seguridad muy positivo para que los de atrás sepan que estás en medio de una frenada de emergencia y anticipen su frenada. Algo que había visto en motocicletas de alta gama, como en el caso de BMW, que las empezó a montar en las GS, y bueno, ya lo estamos viendo en esta moto, y que bueno, al menos ninguna del segmento tiene algo llamativo. En carretera la verdad es que encontramos virtudes bien interesantes de esta 450 SRS, y es donde empezamos a conocer cuáles son sus puntos más fuertes y también a lo mejor algunos de sus puntos débiles, como ya lo platicamos, aunque ya anticipo que la verdad es que es una moto que te va a alegrar más de lo que te va a lo mejor causar sensación de mal gusto. No sé cómo lo hicieron los chinos, vamos a ver. Amigos, en carretera, ¿qué decir del comportamiento de esta 450 SRS? Bueno, la verdad es que es una moto muy efectiva para lo que es una motocicleta con tintes deportivos. Claro, digo tintes porque en mi mente se me vienen las grandes deportivas, y esta tiene mucha herencia de ese tipo de motocicletas que ya son para un perfil más puro, ¿no? Pero obviamente al ser una motocicleta de mediano cilindraje, pues no te va a dejar tampoco tan roto de la espalda como ya lo vemos en ciudad. Vamos a ver aquí en carretera cómo nos ayuda este manejo. Ok, aquí es donde notamos un poquito el tema del monobrazo. No es así como muy evidente. Y bueno, lo digo porque normalmente los monobrazos tienden a oscilar un poquito más por la parte trasera. Eso al menos en las motocicletas más grandes que he probado. Pero me imagino que es por lo mismo, ¿no? El tema del peso pues cambia un poquito la experiencia de manejo. Y aquí la verdad es que nos vamos divirtiendo muchísimo con esta 450 SRS, ¿eh? El cambio de suspensiones se siente drásticamente con respecto a la generación de doble brazo. Una moto muy ligera que la pones en donde tú quieres muy fácil. Definitivamente una motocicleta que podría recomendar para este tipo de carreteras reviradas, ¿no?
Las formas le ayudan muchísimo para lograr ese cometido de mucha diversión. Vamos a ver el tema del rebase. No, sin problema, ¿no? Es un motor que tiene que estirar mucho, ¿no? También para sacarle su mejor potencial. Le gusta ir en el rango medio alto de revoluciones. Las llantas creo que quedan a deber un poquito, como ya lo había comentado. Yo las cambiaría honestamente para un comportamiento más deportivo, pero ya dependerá de cada uno de sus necesidades, ¿no? Si a lo mejor usan más para ciudad esta motocicleta, creo que podría ir bien, aunque también unas mejores llantas te van a ayudar en caso de una frenada de emergencia donde tengamos a lo mejor un piso resbaloso. Van a ser más efectivos y van a ayudar a que el ABS no sea tan excesivo en su actuar, ¿no? Que es algo que también noté un poquito. El motor me encanta, o sea, de verdad ese es el gran acierto que tuvo CF Moto. Y el carácter que tiene con ese sonido, con el cigüeñal calado a 270 grados, se lleva las palmas definitivamente. Ya por portarnos muy exigentes, me hubiera gustado mucho un quick shifter, creo que le hubiera venido de maravilla. Pero bueno, no dudo que en el futuro CF Moto lo implemente, ¿no? No, qué bien traza las curvas de esta motocicleta, ¿eh? Empieza a sacar el carácter por ahí de las 9000. Se empieza a sentir como otro impulso. Muy divertida. No, definitivamente la pasas muy bien con esta 450 SRS. Las suspensiones han sido un cambio significativo en esta generación. No solamente siento el cambio por la suspensión delantera, sino también por la suspensión trasera. Más efectiva, más rígida, eso sí, obviamente dependerá de las condiciones del camino, pero la ventaja es que al menos la delantera la puedes ajustar, ¿no? Atrás el ajuste típico en precarga, pero bueno, la verdad es que una suspensión muy completa que la vuelve una motocicleta más divertida de lo que de por sí ya era la 450 SR a secas, ¿no? Amigos, pero yo sé que a lo mejor un porcentaje del público está pensando en usar esta motocicleta en un aspecto más deportivo. Sé que a lo mejor no son muchos, porque la mayoría le da un uso más en ciudad y en carretera a esta moto, pero creo yo que está pensada de hecho para un uso también en circuito. ¿Podrá ser suficiente el performance que acabamos de ver en carretera para llevarlo a un nivel de exigencia superior y sacarle las muelas a esta 450 SRS? Bueno, para eso mejor vamos a un circuito y comprobemos cuáles son las virtudes de esta motocicleta. Recordemos que esta moto ya cuenta con control de tracción, el cual evita el deslizamiento de la rueda trasera. Sin embargo, para en la pista desactivaremos esta asistencia para probar la moto en su ámbito natural. Y precisamente aquí es donde comenzamos a conocer mejor la 450 SRS y las diferencias con su hermana de doble brazo. Y es que se llega a percibir una oscilación del eje trasero en el paso por curva, el cual aún así es poco perceptible y no perjudicará en el manejo. Lo que sí es muy notorio es el cambio en las suspensiones, las cuales con una regulación de más dureza nos permitirán frenadas más estables con un menor hundimiento de la horquilla y un paso por curva más estable. El motor en este ambiente es sumamente elástico. En circuitos cortos como el Motódromo Sabaneta, la segunda marcha es suficiente para las curvas lentas o bien la recta corta que encontramos. Aunque en esta ocasión debo confesar que no me sentí tan en confianza, pues el asfalto era nuevo y aún no tenía la adherencia que hubiera deseado para exprimir las capacidades de esta moto.
aunque también en este factor entraron en juego los neumáticos, los cuales considero tardan un poco en entrar a temperatura de circuito, por lo que recomendaría usar unos más blandos para este propósito. En líneas generales, es una moto igualmente divertida que su hermana de basculante convencional, pero mejorando en algunos puntos como el paso por curva y una frenada con mayor firmeza. Sin duda, esta es una moto ideal antes de dar el salto a las deportivas de mayor volumen. Pues amigos, ahora sí vamos a ver cuál fue el consumo de esta 450 SRS, ya un consumo más acercado a la realidad. Esta motocicleta la usé 50% carretera, digamos que un 60, yo creo que más un 60 y un 40% en ciudad. Vamos a ver qué rendimiento le sacamos, eso sí, con la mano un poquito pesada. Vamos a ver. Cero por ahí. Sí. Ahí está bien. Pues ahí lo tienen amigos, 9.4 litros le entraron después de haber usado esta motocicleta para exactamente 247 kilómetros. Así que la cuenta le sale en pantalla. ¿Ustedes qué opinan? ¿Consumo bueno, malo para un rendimiento combinado, como les digo, con la mano pesada? Amigos, hemos llegado a la conclusión de este video. ¿Qué les puedo decir de esta 450 SRS a manera de conclusión? La verdad es que para apreciar lo que es esta motocicleta creo que vale la pena ver el precio. Y es que encontramos la versión de doble brazo, la versión convencional, por ahí de los 130,000 pesos. En esta motocicleta estamos ya en los 145,000 pesos, más o menos. Hay una diferencia de poco más de 10,000, entre 10 y 15 para entrar a esta motocicleta. Y es que muchos me han preguntado si valdrá la pena dar ese salto, dar esa inversión aparte por esta versión. Creo que depende mucho de qué tanto valores la estética del monobrazo principalmente, y ya luego si usas esta motocicleta en un aspecto más deportivo, si consideras que necesitas una suspensión ajustable que sea realmente competitiva a lo mejor para otro tipo de situaciones, como ya lo vimos a lo largo de esta reseña, creo que ahí sí podría tener más sentido. De otra manera creo que puedes estar satisfecho con la versión estándar. Sin embargo, para mí creo que han hecho un producto mucho más completo con esta 450 SRS. Primero porque se han acercado mucho al diseño de la versión conceptual que salió en 2022, y luego también por los añadidos, que como ya lo platiqué, la suspensión creo que hace muy buen trabajo con respecto a la versión doble brazo, que no era mala, pero sí la querías llevar en un aspecto más deportivo, quedaba de ver un poco. En esta ocasión ya no encontramos ese tema. Encontramos también un control de tracción que me pareció muy poco intrusivo, es la verdad muy llevadero para diferentes situaciones, cuando quieres levantar la moto, cuando la superficie no es lo más adherente posible para el neumático, es cuando acciona, y la verdad es que de una manera discreta. No es un control de tracción intrusivo que afecte al manejo, y desde luego se agradece muchísimo que lo puedas desconectar directamente desde el tablero. Algo que me hubiera gustado ver en el ABS, que como ya lo comenté, no es intrusivo, pero cuando llega a actuar tiene un funcionamiento que al menos a mí no me ha agradado tanto, ¿no? El hecho de que sientas que la palanca o la maneta llegue a tener esa situación de que no está accionando, o la percepción de que no está funcionando, yo la verdad es que hubiera preferido que tuvieran esa opción de desconectar, al menos el trasero. Ya luego veremos el delantero, que también no es como lo más recomendable para a lo mejor gente que no está muy experimentada en un manejo más agresivo. Pero la verdad es que en general es una moto muy llamativa, y teniendo en cuenta el precio, creo que lo único que falta para que tú te la puedas comprar es quitarte el paradigma de la cabeza de que lo chino es malo, que lo chino no está al nivel, que lo chino no va a llegar nunca a los dotes de unas marcas reconocidas. Y creo que el día de hoy estamos ignorando, si es que lo piensas de esa manera, los grandes productos que están llegando al mercado. Desde luego creo que falta también ver cómo lo va haciendo la marca a lo largo del tiempo. Si bien estos últimos años creo que ha mejorado mucho, yo lo he visto al menos a nivel de usuario, a nivel de la zona de refacciones que tienen, que la planta ha aumentado muchísimo el stock de refacciones, pero obviamente falta ver si esa atención al cliente va en aumento, en mejora todo el tiempo, o llega a un punto en el que a lo mejor degrada, ¿no? Por el nivel también de motos que están vendiendo actualmente, que creo que ha supuesto también un reto para la marca, porque
Desde luego creo que nadie espera que las motos se muevan con tanto ritmo como lo han hecho estas CF-Moto en los últimos años, y no es para menos. Creo que tienen modelos muy competitivos y creo que eso también habla de lo mucho que están gustando estas motocicletas en el mercado. Como lo dije, pues falta que te quites ese paradigma de la cabeza. Si lo haces, creo que te vas a encontrar con una muy buena moto. Ahora, decir es la reina del segmento, pues creo que queda muy a criterio de cada persona, ¿no? Cada cabeza es un mundo y cada persona creo que tiene un ideal de cómo es la moto perfecta en este sentido. Entonces creo que la que más se acerca a ello es la que para cada quien será la reina. Para mí, a mis gustos de manejo, mis preferencias, algo muy subjetivo, creo que esta motocicleta está muy cerca de serlo. Es difícil decirle que no, pero la verdad es que creo que sí es una referente ya en el segmento, salvo ciertos detalles, como todas. Creo que siempre hay detalles a considerar en todas las motocicletas. Como lo he dicho siempre, no hay ninguna moto perfecta, pero en este caso creo que se está rozando muy cerca de ser la motocicleta ideal o idealizada en este segmento. Sin más, soy Carlos de JR Moto Review, y si tienen otra duda de esta motocicleta o tienen alguna otra sugerencia para este video o futuros, pues déjenme en los comentarios. Soy Carlos de JR Moto Review y nos vemos hasta un próximo video. Adiós.